Mi tía lejana falsificó el testamento y me quedé sin la casa familiar. Recuerdo cada grieta en la fachada de la casa, cada azulejo descolorido en la cocina, cada susurro del viento al pasar por el viejo roble del jardín. Esa casa no era solo un conjunto de paredes y un techo, era el latido de mi vida, el santuario de mis recuerdos, el único hogar que había conocido. Desde que mis padres se fueron, demasiado pronto, fue mi abuela Elena quien me recogió entre sus brazos y me crió bajo el mismo techo, entre los mismos muebles que habían visto crecer a generaciones de nuestra familia. Ella me enseñó el valor de cada historia tejida en sus alfombras, el respeto por las tradiciones que se aferraban a sus viejos muros y el amor incondicional por nuestro legado. A mis 30 años, mi existencia giraba en torno a ella, a mi abuela y a ese lugar. Pasaba mis días cuidándola, sus manos cada vez más frágiles, sus ojos cada vez más cansados, pero su espíritu, siempre un faro de calidez y sabiduría. La casa era el ancla de mi identidad, el último pedazo de estabilidad que me quedaba en un mundo que a menudo se sentía incierto. Soñaba con mantenerla viva, con restaurar sus rincones olvidados, con llenarla de risas de mis propios hijos algún día, perpetuando el ciclo de amor y pertenencia que mi abuela tanto había cultivado. El aire en la sala de juntas del abogado era denso, pesado, cargado de una solemnidad que presagiaba lo peor. Me sentía fuera de lugar, incómodo en mi traje de domingo, mientras esperaba la lectura del testamento de mi abuela. A mi lado, mi tía abuela, Beatriz Bea Montenegro, exudaba una elegancia fría, su vestido de seda negra y sus joyas discretas contrastando con la austeridad del ambiente. Bea siempre había sido la oveja negra de la familia, una figura distante, casi mítica, que aparecía en los funerales y bodas con una sonrisa forzada y un interés calculador. Nunca tuvimos una conexión real, ni ella con mi abuela. Su presencia allí me parecía extraña, casi un presagio. Había estado tan seguro, tan ingenuamente seguro, de que la casa, mi hogar, mi refugio, sería mío, o al menos que compartiría ese legado. Era la lógica, el sentido común, el amor. El abogado carraspeó, sus lentes deslizándose por su nariz. La voz monótona que leyó las cláusulas del testamento pronto se convirtió en un zumbido distante, hasta que una frase, como una descarga eléctrica, me atravesó. La casa familiar, situada en la calle del Olivo número 14, así como una considerable suma de dinero depositada en diversas cuentas, serán legados en su totalidad a mi hermana, Beatriz Montenegro. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaron. Mi corazón se encogió hasta convertirse en una piedra helada. ¿Beatriz? ¿Bea? Era imposible. Una broma cruel. Miré a Bea, que mantenía una expresión impasible, aunque un brillo casi imperceptible de triunfo danzaba en sus ojos gélidos. El documento que el abogado sostenía parecía auténtico, cada página sellada y firmada. Pero, mientras lo hojeaba con una mano temblorosa, una punzada fría, una corazonada que nacía de lo más profundo de mi ser, me dijo que algo andaba terriblemente mal. La firma de mi abuela, allí, en el pergamino oficial, era similar, sí. Pero había algo, una inclinación extraña, una rigidez en los trazos que no reconocía de sus últimos años. Mi abuela, en sus últimos meses, había desarrollado un ligero temblor en la mano. Sus firmas se habían vuelto más suaves, más orgánicas, menos perfectas. Esta firma, en cambio, era casi demasiado impecable, demasiado controlada para alguien con su condición. En ese instante, con el papel aún entre mis dedos, una verdad helada se posó sobre mí. Bea había falsificado el testamento. Había robado mi hogar, mi ancla, mi futuro, con un trazo de pluma. Mientras la incredulidad se transformaba lentamente en una furia silenciosa, mi mente, a pesar del shock, intentó aferrarse a cualquier hilo de esperanza. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, recordé algo. Mi abuela Elena, en sus últimos meses, había encontrado una nueva afición. Con una paciencia admirable, había empezado a practicar caligrafía artística. Me mostró una vez, con una sonrisa pícara, un pequeño cuaderno de cuero con las tapas gastadas que guardaba bajo llave en su mesita de noche. «Nunca se sabe cuándo una firma nueva podría ser útil, ¿verdad, cariño?», me dijo, guiñándome un ojo mientras me mostraba sus experimentos. Lo que Bea no sabe, lo que nadie más sabe,
es que ese cuaderno existe, y en sus páginas no solo hay docenas de firmas experimentales, audaces y juguetonas, sino también una serie de firmas fallidas que mi abuela practicó cuando su mano empezó a temblar más, revelando las inconsistencias cruciales con la firma que ahora aparecía en el testamento. Ese cuaderno, con sus fechas anotadas y sus trazos reveladores, no solo guardaba la evolución de su estilo real en sus últimos días, sino que era la prueba irrefutable de la verdad, una verdad que Bea, en su avaricia ciega, nunca sospecharía. La lectura del testamento de mi abuela Elena había sido un golpe tan brutal que aún sentía el eco de las palabras del abogado resonando en mis oídos como una sentencia. La casa familiar y una considerable suma de dinero, legados en su totalidad a la señora Beatriz Montenegro, mi tía Bea. La oveja negra, la ambiciosa, la que nunca había estado. El mundo que conocía se había desmoronado en ese instante, dejando al descubierto una grieta inmensa que amenazaba con tragarse no solo mis recuerdos, sino mi futuro. El abogado, un hombre de rostro impasible y voz monótona, había intentado explicar los pormenores, pero yo no escuchaba. Mi mirada estaba fija en Bea, sentada al otro lado de la mesa de caoba, con una sonrisa apenas perceptible que se esforzaba por ocultar tras una máscara de falsa compasión. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un triunfo descarado, un brillo helado que me atravesó el alma. Ella lo sabía. Sabía que había falsificado el testamento. Y yo también lo sabía, con la certeza visceral que solo el amor y la familiaridad pueden dar. La firma de mi abuela en el documento era casi perfecta, demasiado perfecta. Le faltaba la pequeña curva final que siempre hacía mi abuela, la leve inclinación que su mano temblorosa había desarrollado en sus últimos años. Era una imitación, hábil, sí, pero una imitación al fin y al cabo. Los días que siguieron fueron un torbellino de incredulidad y desesperación. Bea no perdió el tiempo. Apenas una semana después de la lectura del testamento, apareció en la puerta de la casa familiar, no sola, sino con 2 imponentes abogados y una orden de desalojo. Su rostro, antes apenas velado por la falsa compasión, ahora era una fortaleza de hielo. «Entiendo tu dolor, querida», me dijo, con una voz que pretendía ser dulce pero que era filosa como una navaja. «Pero la ley es la ley. Esta casa es mía ahora. Tienes un plazo de 30 días para desocuparla». Mis manos temblaron. ¿30 días? ¿Para abandonar el único hogar que había conocido, el santuario de mi infancia, el refugio de mi vida adulta, la casa que mi abuela me había prometido? No con palabras explícitas, sino con cada abrazo, cada historia, cada tarde que pasábamos juntas planeando cómo la restauraríamos. «Esto es una farsa, Bea», le respondí, mi voz apenas un susurro de indignación. «Sabes que mi abuela nunca te habría dejado esto. Nunca». Ella se encogió de hombros, una teatralidad calculada. «Tu abuela era una mujer compleja. Quizás en sus últimos días supo apreciar quién cuidaría realmente de su legado. Y claramente, no eras tú, tan ocupada con tus sueños de restauración». Su mirada se posó en las paredes de la sala, como si evaluara el valor de cada ladrillo, cada recuerdo, con una codicia insaciable. Los abogados de Bea se movían con la eficiencia de depredadores. Me presentaron documentos, me explicaron términos legales que apenas comprendía, me hicieron sentir como una intrusa en mi propia vida. Me dijeron que yo era una ocupante ilegal sin derechos, que el testamento era irrefutable y que cualquier intento de impugnarlo sería inútil. Sentía el peso de sus miradas sobre mí, como si ya me hubieran juzgado y condenado. Con un nudo en el estómago, contacté a un abogado de oficio. El señor Morales era un hombre mayor, cansado, con una pila de casos sobre su escritorio. Escuchó mi historia con una paciencia agotadora, asintiendo de vez en cuando, pero sus ojos no irradiaban la chispa de la esperanza. «Es muy difícil impugnar un testamento, señorita», me dijo, su voz ronca por el tabaco. «Especialmente si hay peritajes caligráficos que avalan la firma. Los recursos de su tía abuela son considerables, ¿verdad?». Asentí, sintiendo cómo la realidad de la desventaja económica me aplastaba. Mis ahorros eran limitados, apenas lo suficiente para mantenerme a flote, y mucho menos para una batalla legal contra una mujer con el dinero y la influencia de Bea. Cada día era una carrera contrarreloj. Yo me aferraba a la casa como a un náufrago a un trozo de madera en medio de un océano embravecido.
Buscaba pruebas, cualquier cosa que pudiera contradecir la versión de Bea. Revisaba viejos papeles, cartas de mi abuela, diarios, buscando una pista, un indicio de su verdadera voluntad, pero Bea era astuta, sabía lo que hacía. Intenté hablar con otros parientes, buscando apoyo, buscando testigos del amor de mi abuela por mí, de su intención de dejarme la casa. Pero Bea ya había estado ahí. Se había movido con la rapidez de una víbora, envenenando las mentes de los pocos parientes que aún nos quedaban. ¿No has notado lo resentida que se ha vuelto últimamente? Le había dicho a mi prima Marta, según me enteré después. Siempre ha sido tan emocional, tan apegada a la abuela. Creo que la muerte de Elena la ha desequilibrado un poco. Es natural que sienta celos de mi fortuna. Las palabras de Bea eran como pequeñas astillas de vidrio que se clavaban en el tejido de la familia, creando desconfianza, sembrando dudas. Cuando intentaba explicar mi versión, me encontraba con miradas evasivas, con silencios incómodos. Nadie quería enfrentarse a Bea, a su poder, a su dinero. Algunos me ofrecían palabras de consuelo vacías, otros me aconsejaban aceptar la voluntad de la abuela y pasar página. Me sentía completamente sola, aislada por la manipulación de Bea. Mientras tanto, la guerra se intensificaba en mi propio hogar. Bea, usando su legítima autoridad como nueva propietaria, empezó a cortarme los servicios. Primero fue el agua caliente. Las duchas matutinas se convirtieron en un suplicio helado, un recordatorio constante de mi precaria situación. Luego, la electricidad. Pasaba las noches a la luz de las velas, leyendo documentos legales con la frente arrugada, sintiendo cómo el frío de la noche se colaba por las ventanas, por los rincones de la casa. La nevera dejó de funcionar y tuve que aprender a vivir con alimentos no perecederos, con la constante ansiedad de no saber cuándo sería el próximo corte, la próxima amenaza. Es para que entiendas la gravedad de tu situación, querida, me decía Bea por teléfono, su voz gélida. Esta casa te está costando dinero y no es tuya. Cada día que te quedas, incurres en gastos que, créeme, vas a lamentar. Vivía en un estado de incertidumbre y precariedad constantes. Cada vez que escuchaba un coche acercarse a la entrada, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera Bea con más abogados, con la policía, para echarme a la fuerza. Mi abogado de oficio hacía lo que podía, presentando mociones, solicitando aplazamientos, pero sus esfuerzos parecían un dique de arena contra un tsunami. La máquina legal de Bea era imparable, acelerando el proceso, presionando al juez. Una tarde, mientras intentaba encender la estufa de gas para calentar un poco de agua, el calentador eléctrico ya no funcionaba. La cerilla se me cayó de las manos. Me senté en el suelo de la cocina, las lágrimas cayendo por mis mejillas, empapando la tela de mi pijama. Estaba exhausta, física y emocionalmente. La casa, que una vez fue mi refugio, se sentía como una prisión, un campo de batalla en el que estaba perdiendo. Mi abuela, ¿cómo podía haberme hecho esto? Una parte de mí, la parte más racional, la que Bea había logrado sembrar con sus mentiras, dudaba. ¿Y si realmente mi abuela había cambiado de opinión? ¿Y si yo estaba tan cegada por el dolor que no podía ver la verdad? Fue en ese momento de oscuridad absoluta, cuando la desesperación amenazaba con consumirme por completo, que apareció Daniela. Dani, mi amiga de la infancia. Nos habíamos distanciado un poco con los años. La vida nos había llevado por caminos diferentes, pero el vínculo de nuestra amistad siempre había permanecido, como un hilo invisible y fuerte. Ella me había llamado hacía semanas, preocupada por los rumores que circulaban en la familia, pero yo había estado demasiado avergonzada, demasiado hundida, para responder. Un día, mientras estaba sentada en el porche, mirando el jardín descuidado que mi abuela tanto amaba, vi un coche detenerse en la entrada. Era Dani. Bajó del coche, con su melena castaña ondeando al viento, y corrió hacia mí. Sus ojos, antes siempre llenos de alegría, ahora mostraban una profunda preocupación. ¿Qué te ha pasado?, me preguntó, con la voz suave, mientras me abrazaba con fuerza. Su abrazo fue el primer contacto humano genuino que había tenido en semanas, y me permití sollozar en su hombro. Le conté todo, entre lágrimas y balbuceos, la historia de Bea, el testamento, los cortes de servicios, la soledad. Ella escuchó con una paciencia infinita, sus manos acariciando mi espalda.
Cuando terminé, me miró a los ojos, con una determinación que no había visto en ella desde que éramos niñas y decidíamos construir la fortaleza más grande del vecindario. «Escucha», dijo, su voz firme. «Soy abogada. No tengo la experiencia de esos tiburones que ha contratado tu tía, pero sé de derecho familiar y sé de justicia». Sus ojos brillaron con una convicción inquebrantable. «No voy a dejar que Bea se salga con la suya. Esto es una atrocidad. Voy a ayudarte. Pro bono». Sentí un atisbo de esperanza, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que me rodeaba. Dani, con su espíritu indomable y su mente aguda, era justo lo que necesitaba. Su presencia fue un bálsamo para mi alma atormentada. «No sé qué decirte, Dani», le respondí, aún con la voz quebrada. «No tengo dinero. Para pagarte». Ella me sonrió, una sonrisa genuina que me recordó a los viejos tiempos. «No me importa el dinero. Me importa que se haga justicia. Y sé que tu abuela nunca habría hecho esto. Vamos a demostrarlo». A partir de ese día, Dani se convirtió en mi faro. Su energía era contagiosa. Mientras mi abogado de oficio se movía con la lentitud de un caracol, Dani era un torbellino. Se sumergió en mi caso con una pasión que me inspiraba. Revisó cada documento, cada carta, cada detalle de la vida de mi abuela. Su conocimiento de las leyes de sucesión era impresionante, y su red de contactos, aunque no tan ostentosa como la de Bea, era sorprendentemente eficaz. «Necesitamos una prueba irrefutable», me dijo una tarde, sentadas en la cocina, con una vela encendida entre nosotras. «Algo que demuestre que la firma es falsa, más allá de tu intuición». Investigó los antecedentes de Bea, descubriendo pequeñas estafas y manipulaciones en su pasado, aunque nada lo suficientemente grande como para descalificarla por completo. Habló con peritos forenses, explicó mi caso, buscando a alguien dispuesto a ayudar, a ver más allá de la superficie. La presión de Bea, sin embargo, no disminuía. Las amenazas telefónicas eran constantes, las cartas de sus abogados llegaban casi a diario, exigiendo mi salida, amenazando con acciones legales más severas. Un día, una cuadrilla de trabajadores apareció en la casa, contratada por Bea para evaluar reparaciones, pero su verdadera intención era intimidarme, hacer ruido, desordenar, recordarme quién tenía el control. Me sentí invadida, violada en mi propio espacio. Hubo un momento, un punto de quiebre, en el que estuve a punto de rendirme. Era una noche fría y solitaria. Llevaba días sin electricidad, sin agua caliente. El abogado de oficio me había llamado para decirme que el juez había denegado nuestra última moción y que la fecha del desalojo se acercaba inexorablemente. Me senté en el suelo de la sala, rodeada de oscuridad, con el frío calándoseme hasta los huesos. Las palabras de Bea, las dudas de mis parientes, la soledad, el agotamiento, todo se unió para formar una avalancha que me arrastró. ¿De qué servía seguir luchando? ¿Para qué aferrarme a algo que parecía ya perdido? Sentí un vacío inmenso, como si una parte de mí se hubiera desprendido y flotara a la deriva. Fue entonces, en ese abismo de desesperación, cuando mi mente se aferró a un recuerdo, una imagen vívida de mi abuela. La vi sentada en su mesita de noche, con el pequeño cuaderno de cuero en sus manos, su rostro iluminado por una sonrisa pícara. Nunca se sabe cuándo una firma nueva podría ser útil, me había dicho, bromeando, mientras me mostraba sus garabatos caligráficos. El cuaderno, el pequeño cuaderno de cuero, había olvidado por completo su existencia en medio del caos. Mi abuela, en sus últimos meses, había desarrollado una afición casi obsesiva por la caligrafía artística. Pasaba horas practicando nuevas firmas, nuevos estilos, en ese cuaderno que guardaba bajo llave en su mesita de noche. Me había mostrado una vez sus firmas fallidas, las que hacía cuando su mano empezaba a temblar más, las que revelaban inconsistencias. Me había dicho que una parecía la de un niño, y se había reído. Esa conversación, esa imagen, esa risa, resonaron en mi mente como una campana. Una nueva esperanza, frágil pero poderosa, empezó a crecer en mi pecho. El cuaderno. Tenía que estar ahí. Si lo encontraba, si contenía las firmas reales de mi abuela, la evolución de su caligrafía, sus errores, sus temblores, podría ser la clave. La ventaja secreta que Bea no conocía. Me levanté del suelo, mis piernas temblorosas, pero con una nueva determinación. La fatiga seguía ahí, el miedo también,
Pero ahora había un propósito. Tenía que encontrar ese cuaderno. Era mi única oportunidad. Mi abuela me había dejado una pista, un arma secreta, y yo la había olvidado. No más. No iba a permitir que Bea se saliera con la suya. No iba a dejar que se llevara mi hogar, mi legado, la memoria de mi abuela. Esta no era solo una lucha por una casa. Era una lucha por la verdad, por la justicia, por la dignidad de mi abuela. Y no me rendiría. No ahora, no nunca. Con esa nueva resolución ardiendo en mi interior, encendí una linterna y me dirigí al dormitorio de mi abuela, al pequeño mueble donde guardaba sus tesoros. La búsqueda comenzaba, y esta vez no pararía hasta encontrarlo. El aire en la sala del tribunal se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el peso de la derrota inminente. Mi abogado de oficio, un hombre bueno pero claramente superado por la maquinaria legal de Bea, había comenzado a balbucear, sus ojos buscando los míos con una pena que lo decía todo. Los expertos en caligrafía de mi tía habían presentado sus informes, gráficos y proyecciones, cada uno más convincente que el anterior, sellando lo que parecía ser mi destino. La firma, según ellos, era indudablemente la de mi abuela Elena. Una ola de desesperación me invadió, fría y paralizante. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, listo para tragarme, junto con todos los recuerdos y sueños que había anclado en esa casa. Las palabras de Bea, cuando se levantó para dirigirse al juez con una sonrisa de victoria contenida, resonaron como el canto fúnebre de mi esperanza. Su señoría, las pruebas son irrefutables. Mi sobrina, movida por el resentimiento y la codicia, ha intentado desacreditar la última voluntad de mi hermana, pero la verdad siempre sale a la luz. Mi corazón martilleaba en mi pecho, un tambor sordo que marcaba el final. Miré a Dani, sentada a mi lado, y vi la frustración en sus ojos, pero también una chispa de desafío que se negaba a extinguirse. Y en ese instante de casi rendición total, un susurro pareció llegarme desde el pasado, la voz risueña de mi abuela. Nunca se sabe cuándo una firma nueva podría ser útil, cariño. La imagen de su cuaderno de cuero, escondido bajo llave en su mesita de noche, se materializó vívidamente en mi mente. Esa mesita de noche, el doble fondo, ella me lo había mostrado una vez, casi como un juego, mientras me contaba historias de cuando era joven y escondía sus diarios de sus hermanos. Un resquicio de energía se abrió paso a través de mi desesperación. Tenía que intentarlo, tenía que buscarlo. Le di un codazo a Dani, mis ojos suplicantes. El cuaderno, le susurré, la voz apenas un hilo. El cuaderno de caligrafía de la abuela. Está escondido en la mesita de noche, en un doble fondo. Dani me miró confundida al principio. Luego sus ojos se abrieron con una comprensión repentina. Una nueva luz, un atisbo de esperanza, iluminó su rostro. Ve, me dijo, su voz firme y baja. Yo gano tiempo. Salí de la sala, mis pasos resonando en el pasillo, el tiempo estirándose y contrayéndose a mi alrededor. Cada fibra de mi ser gritaba urgencia. Llegué a la casa, el hogar que Bea quería arrebatarme, y la encontré tal como la había dejado, fría, desolada, con la amenaza de desalojo flotando en el aire como una niebla densa. Subí las escaleras de 2 en 2, mi corazón latiendo furiosamente. La mesita de noche de mi abuela. Su presencia aún parecía impregnar la habitación, un eco de su risa, el aroma de sus lavandas. Me arrodillé, mis manos temblaban mientras palpaba la madera, buscando el mecanismo, el pequeño pestillo que ella me había mostrado. Lo encontré, un clic apenas audible, y la base del cajón inferior se deslizó, revelando un compartimento secreto. Y allí estaba, el pequeño cuaderno de cuero, gastado por el uso, con las iniciales de mi abuela grabadas en oro descolorido. Lo tomé entre mis manos, sintiendo el peso de la historia, de la verdad. Era pequeño, pero su contenido era monumental. Lo abrí, mis ojos recorriendo las páginas. Decenas de firmas, algunas elegantes y fluidas, otras temblorosas y vacilantes. Y sí, allí estaban, las firmas fallidas que ella había practicado cuando su mano comenzó a ceder. Las fechas, meticulosamente anotadas al lado de cada una, documentando el lento pero innegable deterioro de su escritura. Recordé su voz, sus dedos nudosos guiando mi mano sobre el papel. Mira, cariño, esta parece la de un niño, ¿verdad? ¿Quién diría que mi mano fuerte acabaría así? Esa firma de niño, tan imperfecta, tan humana, era la clave.
La firma en el testamento de Bea era demasiado perfecta, demasiado rígida, una imitación desprovista de la vida y el temblor que caracterizaban los últimos días de 1990. Mi abuela, con el cuaderno apretado contra mi pecho, corrí de regreso al juzgado. La adrenalina me daba alas. Al entrar, Dani estaba en medio de una objeción acalorada, ganando esos preciosos segundos. Sus ojos se encontraron con los míos, y el alivio que vi en ellos fue un bálsamo. Asentí, levantando ligeramente el cuaderno para que lo viera. Ella sonrió, una sonrisa de victoria que aún no se había materializado, pero que ya se sentía en el aire. El juez, visiblemente impaciente, estaba a punto de dictar sentencia. «Señorita Ríos, ¿tiene algo más que añadir o podemos proceder?» Su voz era grave, impaciente. «Sí, su señoría», Dani respondió, su voz clara y resonante. «La defensa tiene una prueba de última hora que creemos que alterará drásticamente la percepción de este tribunal sobre la autenticidad del testamento en cuestión». Bea, que había estado mirándome con una mezcla de desprecio y triunfo, frunció el ceño. Sus ojos se posaron en el cuaderno en mis manos, y por primera vez vi una punzada de pánico en su mirada fría. Me acerqué al estrado. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era inquebrantable. Entregué el cuaderno a Dani, quien a su vez se lo ofreció al juez. «Su señoría», comenzó Dani, su voz cargada de convicción. «Este es el cuaderno de caligrafía personal de la difunta Elena Montenegro, un objeto íntimo, lleno de notas y fechas, donde mi abuela practicaba su caligrafía, documentando la evolución de su escritura en sus últimos meses de vida». Mientras el juez examinaba las páginas, su expresión de impaciencia se transformó en una decreciente curiosidad. Las fechas, las anotaciones personales, la progresión del temblor en las líneas, era innegable. «Y hemos traído a nuestra propia experta forense, la doctora Sofía Vargas», continuó Dani, señalando a una mujer de semblante serio que se levantó en la parte trasera de la sala. «Ella ha examinado este cuaderno y ha llegado a conclusiones que contradicen de manera categórica las presentadas por los expertos de la parte demandante». La doctora Vargas se acercó, proyectando las imágenes del cuaderno en la pantalla grande de la sala, comparándolas una a una con la firma del testamento. «Como pueden observar», explicó con una claridad impresionante, «la firma en el testamento presenta una rigidez y una perfección en ciertos trazos que son inconsistentes con el patrón de deterioro motriz que la señora Elena Montenegro experimentaba en sus últimos meses, tal como se documenta en este cuaderno. Aquí vemos una serie de firmas, fechadas 2 semanas antes de la supuesta fecha del testamento, donde la mano de la señora Montenegro ya mostraba un temblor considerable, especialmente en la inclinación final de la E y la curva de la M. Señaló una firma en particular, una de las que mi abuela había llamado la de niño. Esta firma, fechada 1 semana antes del testamento, es un ejemplo claro de lo que la señora Montenegro consideraba una firma fallida. Obsérvenla bien, compárenla ahora con la firma del testamento. La diferencia era abismal. La firma del testamento era un intento burdo de imitar la caligrafía anterior de mi abuela, ignorando por completo la progresión natural de su deterioro. La perfección de la falsificación era, paradójicamente, su talón de Aquiles. No había en ella la organicidad, la fragilidad humana que la enfermedad había impuesto en la mano de mi abuela. Los expertos de Bea habían sido engañados o habían optado por ignorar las sutilezas de la caligrafía real de una persona en sus últimos días. Bea se levantó abruptamente, su rostro pálido de furia. «Esto es una falsificación, una burda manipulación de mi sobrina para desacreditarme. Ese cuaderno fue creado por ella». Su voz, antes controlada y sofisticada, se quebró en un grito histérico. «Su señoría», intervino Dani con calma, «el cuaderno contiene anotaciones personales, fechas y reflexiones íntimas de la señora Elena Montenegro, que solo ella podría haber escrito. Además, la doctora Vargas ha confirmado que la tinta y el papel de las entradas más antiguas coinciden con la edad del cuaderno, y no hay evidencia de alteración o falsificación reciente. Es un documento auténtico, un testimonio de la práctica diaria de mi abuela y un espejo fiel de la evolución de su escritura». La doctora Vargas asintió. Las características del desgaste del papel y la composición de las tintas
así como la continuidad del estilo personal de las notas, confirman la autenticidad del cuaderno como un documento orgánico y no como una falsificación reciente. La sala se quedó en silencio. El juez, con una expresión de gravedad, miró a Bea, cuyo rostro, antes tan elegante, ahora estaba contraído por la rabia y el miedo. Su máscara de sofisticación se había desmoronado, revelando la avaricia cruda y desesperada que siempre la había definido. Intentó argumentar, balbucear excusas, pero sus palabras carecían de convicción, ahogadas por la evidencia irrefutable. Los expertos que Bea había traído, pagados por ella, se veían incómodos, algunos incluso avergonzados, al darse cuenta de que habían sido cómplices de un engaño. La verdad, finalmente, estaba ahí, cruda y palpable. El martillo del juez golpeó la madera con una resonancia que marcó el final de la pesadilla. Basándose en la evidencia presentada, dictaminó con voz firme, especialmente el testimonio pericial de la doctora Vargas y la autenticidad del cuaderno de caligrafía de la difunta Elena Montenegro, este tribunal encuentra inconsistencias irreconciliables entre la firma del testamento en disputa y el patrón real de la escritura de la señora Montenegro en sus últimos meses de vida. Por lo tanto, declaro que el testamento presentado por la señora Beatriz Montenegro es nulo por falsificación. Un suspiro colectivo se extendió por la sala. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me dolía el pecho. Había ganado. La justicia había prevalecido. La señora Beatriz Montenegro, continuó el juez, su voz severa, enfrentará cargos penales por fraude y falsificación de documentos. La Corte procederá a anular el testamento falsificado, y de acuerdo con la ley de sucesión, la casa familiar y el resto de la herencia de la señora Elena Montenegro serán devueltos a su legítima heredera, su nieta. Bea fue declarada culpable. La Corte anuló el testamento falsificado, y la casa familiar, junto con una parte sustancial de la herencia, regresó a mi nombre. El rostro de Bea era un poema de humillación y rabia contenida mientras la escoltaban fuera de la sala. Su reputación, construida sobre una fachada de elegancia y sofisticación, se desmoronó en un instante. Los titulares de los periódicos, las redes sociales, todo hablaba de su caída. Perdió no solo la herencia, sino también su credibilidad, su estatus social y lo que para ella era quizás lo peor, su aura de invencibilidad. Su vida de lujo se desmoronó, y las consecuencias legales y sociales fueron severas. Un castigo que, aunque no me daba alegría, me traía la satisfacción de ver la justicia cumplida. Regresé a la casa familiar, pero no era la misma persona que había salido de ella hacía unos meses, sumida en la desesperación. La experiencia me había transformado. Me había hecho más fuerte, más consciente de la fragilidad de las cosas y de la importancia de luchar por lo que uno cree. La casa ya no era solo un refugio, era un símbolo de resiliencia, de la memoria, de mi abuela y de la victoria de la verdad. Al entrar, sentí el calor de su presencia, no como un fantasma del pasado, sino como una guía para el futuro. El silencio no era vacío, sino una invitación a llenarlo de nueva vida. Decidí honrar la memoria de mi abuela de una manera que reflejara su espíritu generoso y su amor por el arte y la comunidad. Abrí parte de la casa como un pequeño centro cultural y taller de arte. Las habitaciones que una vez fueron solo mías o de mi abuela, ahora resuenan con risas, con el sonido de pinceles sobre lienzos, con la música de un piano antiguo que rescaté y restauré. Comparto su legado con la comunidad, ofreciendo clases de caligrafía, pintura y escritura, inspirada en su propio cuaderno, ahora una reliquia enmarcada en la entrada. La casa, que una vez fue el ancla de mi identidad, se convirtió en un espacio de crecimiento y conexión para otros, un nuevo propósito que trascendía lo personal. Mi relación con Dani se consolidó en una amistad profunda y duradera. Ella se convirtió en mi hermana de elección, la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, la estratega brillante que me ayudó a recuperar mi vida. Cenábamos juntas en la vieja cocina de la abuela, planificando nuevos proyectos para el centro cultural, riendo y recordando los días tensos del juicio. Mirando las fotos de mi abuela que adornan las paredes, siento una paz que no conocía antes. La vida me había golpeado, me había despojado de lo que más amaba, pero también me había
dado la oportunidad de reconstruir, de crecer. La casa, que siempre fue mi hogar, ahora tiene un alma más grande, un propósito renovado. Ya no solo es un lugar para recordar, sino un lugar para crear, para soñar y para compartir. Y sé que, donde quiera que esté mi abuela Elena, estaría orgullosa de lo que su hogar se ha convertido, de cómo su legado sigue vivo, no solo en mi corazón, sino en cada rincón de esta casa llena de luz y esperanza. Mi vida, aunque marcada por la batalla, finalmente, había encontrado un nuevo y hermoso sentido.